Buenas tardes a todos, una semana más y bienvenidos de nuevo al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y también ciertamente actual, como son los centros portuarios de empleo. Para hablar de este tema me he traído a dos personas que conocen muy bien de esta temática, como son Jaime López y Francisco Romera. Ambos son abogados de la asesoría jurídica de Vergé. Jaime y Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. ¿Qué te vamos a contar? Pues muchas gracias por invitarnos a tu podcast. Y nada, vamos a contaros un poco pues, qué es esto de los centros portuarios de empleo y cómo funcionan. Sí, bueno, buenas tardes y enhorabuena por el programa. Y sí, como dice Fran, nos vamos a tratar de explicar un poco qué son los centros portuarios de empleo, cómo funcionan, por qué son tan relevantes y un poco cuál es la situación actual con ellos hoy en día. Antes de entrar en este tema, sí que me gustaría preguntaros qué es Vergé, porque Vergé es quizás una de las empresas en el ámbito marítimo, portuario más importantes de nuestro país, y sí que me gustaría que nos hiciese brevemente una pequeña nota de qué es Vergé. Bueno, pues Vergé es una empresa pues de las que podemos decir de toda la vida. Vergé se fundó en Bilbao hace ya más de 150 años, una empresa histórica en las operaciones portuarias en todos los puertos a lo largo de España. También se dedica a muchas otras actividades, pues a la consignación de buques, a la prestación de servicios logísticos, al transporte, en fin, un abanico de servicios muy amplio, pues siempre enfocados al ámbito marítimo portuario y a dar servicio y auxilio a los sectores más industriales de nuestro país. Sí, y bueno, es una empresa familiar que tiene mucha historia y el objetivo o el objeto de Vergé es dar un servicio, digamos, 360 a sus clientes y acompañarles en todo el proceso logístico, desde que quieran traer una mercancía en un puerto de un país extranjero hasta que tenga que llegar a sus almacenes o instalaciones en España o en cualquier otra parte del mundo. Muchas gracias. Y metiéndonos ya en el tema del podcast y hablar de centros portuarios de empleo, la primera pregunta es evidente. ¿Qué es un centro portuario de empleo? Bueno, un centro portuario de empleo, podemos definirlo primero, y yendo a lo esencial, podemos decir que un centro portuario de empleo es una de las empresas o una de las entidades principales que da vida a la actividad diaria en el puerto. El centro portuario de empleo es al final el que nutre de personal estibador a las empresas que se dedican a la estiba de mercancías, y desde un punto de vista más jurídico podemos decir que un centro portuario de empleo viene a ser hoy en día lo que sería como una empresa de trabajo temporal, una empresa que se dedica en definitiva a la puesta a disposición de forma temporal de personal estibador, que lo ponen a disposición de las empresas que tienen la licencia de estiba y que están habilitadas para prestar servicios de manipulación de mercancías, y que pues lo ponen para las operativas concretas de los buques y para atender dichos buques, para cargarlos, descargarlos y un poco operar esa mercancía, ¿no? Sí, bueno, y a su vez un centro portuario de empleo no deja de ser una sociedad de capital, que en la mayoría o nuestras experiencias son sociedades anónimas. Entonces su estructura y funcionamiento se rige pues habitualmente por el Consejo de Administración, la Junta de Socios, como cualquier otra sociedad mercantil. ¿Y cuáles serían básicamente las funciones más importantes a las que se dedica o las que desarrolla un centro portuario de empleo? Bueno, como os decía Fran, el CPE o el Centro Portuario de Empleo da vida a las actividades en el muelle, a las actividades en el puerto. Por ello, la función principal que tiene es poner a disposición los trabajadores del Centro Portuario de Empleo a las empresas socias o al resto de empresas usuarias que tengan una licencia de manipulación de mercancías en ese puerto. Como es habitual, o sea, no tiene, en un sentido sería antieconómico que cada empresa tuviera
un número de estibadores para cuando los necesitaran, que los tuvieran directamente en la plantilla propia para realizar estas operaciones portuarias de estiva, desestiva en un buque, que pudieran tener pues 1 o 2 veces por semana o en tiempos irregulares. Por ello es por lo que se crean estos centros portuarios de empleo, estas sociedades, para poner en común toda esta mano de obra cualificada y que cada empresa, ya sea socia o usuaria o que tenga esta licencia, pueda disfrutar se le puedan poner estos trabajadores a su disposición para realizar estas tareas de manipulación de mercancías de la forma más eficiente posible. Sí, en definitiva, al final se trata de compartir esos recursos que son las personas que se dedican a la carga y descarga de buques, y de que sea eficiente, ¿no? Porque al final no todos los días hay un barco que tenga necesidades de carga y descarga. Entonces lo que se va haciendo es que pues se acude al CPE, al Centro Portuario de Empleo, y este nutre a las empresas estibadoras en función de cuándo cada una de ellas tiene la tarea de descargar o cargar un buque, y de esa forma funciona un poco el sistema. ¿Y nos podríais indicar quiénes son los usuarios de este servicio? Es decir, ¿a quién presta servicio un centro portuario de empleo? Pues esto, si me lo preguntas a día de hoy, te tengo que decir que un centro portuario de empleo, el cliente objetivo es toda aquella empresa que sea titular de una licencia de manipulación de mercancías, es decir, que esté autorizada por la autoridad portuaria correspondiente para prestar los servicios de manipulación de mercancías, de carga, descarga de buques, estiva, desestiva, y que requiera los servicios del Centro Portuario de Empleo. Entonces, conforma la mano portuaria y le suministra de personal estibador para que la empresa estibadora pueda prestar sus servicios pues al armador de turno, al importador que le pida la descarga de la mercancía. Pero esto hace algunos años no era así, y para requerir servicios al Centro Portuario de Empleo era requisito necesario ser accionista del propio Centro Portuario de Empleo. Además, existía también la obligación de contar siempre de forma prioritaria con los trabajadores del Centro Portuario de Empleo, y digamos que era necesario ser accionista y era necesario acudir sí o sí con carácter prioritario a este personal estibador. Eso a día de hoy ya no es así, después de un proceso que podemos definir de liberalización que ha venido a través de una serie de reales decretos y de alguna sentencia, que ahora más adelante, si queréis, comentamos. Y ese es un poco el cliente objetivo a día de hoy, cualquiera que pueda tener esa licencia de manipulación de mercancías. Y, nos habéis mencionado un poco las funciones, pero si tuviésemos que definir por qué hoy los centros portuarios de empleo son importantes en la operativa portuaria, en concreto en la operativa de manipulación de mercancías, ¿cuál sería la razón? ¿Dónde está la importancia de estos centros? Yo diría que son 2 razones principales, sin perjuicio que luego pueda haber otras más secundarias. La primera de ellas, que ya hemos anunciado, que era por un motivo puramente económico o antieconómico, en el caso de que cada empresa tuviera que tener un gran número elevado de personal, lo cual encarecería mucho las labores de manipulación de mercancías, y eso supondría pues un encarecimiento de los precios y de cualquier operativa que luego se vería reflejado en el consumidor final. O sea, recordemos que este tipo de actividades son de carácter esencial y que por ello, por esta gran importancia que tienen, pues se trata de evitar porque luego los consumidores son los que van a verse reflejados estas subidas o bajadas de precios. Otro de los pilares que yo considero que es muy importante es la capacitación, la habilitación y la seguridad a la hora de realizar este tipo de actividades de manipulación de mercancías. Todo el personal estibador que forma parte de un centro portuario de empleo son todas estas personas trabajadoras que tienen todas las habilitaciones, requisitos, formación
que están recogidos y previstos en la ley y que son los garantes de que puedan realizar las actividades de manipulación de las mercancías pues con todas las garantías y cautelas posibles. También es habitual que cada vez más pues ahí las empresas estibadoras tengan directamente estibadores en su propia plantilla. Pero digamos que el grosso de los estibadores están habitualmente en los centros portuarios de empleo. Y, Fran, nos has dicho hace un momento que esto ha tenido una evolución. Los centros portuarios de empleo ha tenido una evolución y nos mencionabas que esta evolución ha sido fruto de algunas reales decreto y de normativa, en concreto jurisprudencia europea también. ¿Nos puedes hacer brevemente un resumen de esta evolución de los últimos años? Sí, bueno, pues históricamente los centros portuarios de empleo, anteriormente denominadas sociedades anónimas de gestión de estiba, siempre han tenido un componente, pues al final son empresas es cierto que son empresas de capital, pero siempre han tenido un componente, una vocación pública, y el sector portuario pues además ha tenido un carácter muy proteccionista por el carácter, digamos, por la importancia que tienen los puertos para todos los países, ¿no? Entonces, las antiguas sociedades anónimas de gestión de estiba, primero, no todo el mundo podía ser cliente de una de estas sociedades, ni todo el mundo podía ser parte de ella, ¿no? Entonces, primero, para ser cliente de estas sociedades era requisito necesario ser accionista, pero tampoco es fácil ser accionista, porque, como decíamos, son al final es verdad que en unos inicios tuvieron participación pública, luego ya no, pero aún así era muy difícil entrar en el capital, pues siempre porque bueno, pues al final no es interesante para los socios pues permitir la entrada de nuevos capitales cuando digámoslo así, pues al final permitir la entrada de nuevos capitales suponía permitir la entrada de nuevos competidores, ¿no? Entonces, esto, digamos que entraba en conflicto con el derecho de la Unión Europea, y así se nos hizo saber por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014, que venía a decir que el sistema español, el sistema que venía operando en los puertos españoles con las sociedades anónimas de gestión de estiba, entraba en conflicto con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que atentaba contra la libre competencia, pues suponía una barrera a la libertad de establecimiento de empresa y una barrera de entrada para todas aquellas empresas que quisieran establecerse en los puertos y quisieran pues prestar sus servicios en régimen de libre concurrencia con los accionistas de las sociedades anónimas de gestión de estiba. Entonces, a raíz de esa sentencia, pues en España se comenzó un proceso tendente a la liberalización del sector, pues con un primer Real Decreto en el año 17, en el que, digamos, se daba un plazo de 3 años para que las antiguas SAGEPs, Sociedades Anónimas de Gestión de Estiba, pudieran ir transformándose en lo que hoy son los centros portuarios de empleo. Pudieran ir transformándose en esos centros portuarios de empleo y bajo un principio o dos principios, si se me permite, esenciales. Primero, que prestasen servicios no solo a sus accionistas, sino a todos aquellos que fueran titulares de la licencia de manipulación de mercancías, y sin que fuese necesario, digamos, acudir con carácter prioritario a los estibadores que pusiera a disposición el centro portuario de empleo. A día de hoy, pues una empresa que tenga la licencia de estiba, pues puede acudir al centro portuario de empleo a nutrirse de personal estibador, pero también puede tener ese personal estibador en su propia plantilla, o también puede acudir a otras empresas a solicitarlo. Entonces, tras ese proceso en el que hubo que transformar esas SAGEPs en lo que hoy son los centros portuarios de empleo, hubo que modificar sus estatutos y hubo que cambiar un poco las dinámicas de funcionamiento,
Ahí apuntar, yo creo que nació un derecho de separación también con esa reforma legislativa. Sí, en aquel momento surgió un derecho de separación, surgió también la posibilidad de liquidar aquellas sociedades. La realidad es que a día de hoy eso no ocurrió. Bueno, creo que no sé si ocurrió en algún caso, pero desde luego la mayoría de las sociedades anónimas de gestión de estiba continúan y continúan ahora transformadas en centros portuarios de empleo. Y ahora el régimen jurídico que tienen es desde el año 2019 por vía de un Real Decreto que modificó la ley de las empresas de trabajo temporal. Ahora la regulación que tienen es como si de unas empresas de trabajo temporal se tratasen. Es decir, funcionan exactamente igual, podríamos decir, eso sí, como unas empresas especializadas o enfocadas al ámbito marítimo portuario. Y esa es un poco la evolución que ha tenido pues hasta el año 2022, donde ha habido una nueva reforma que ahora quizás mi compañero Jaime desarrolle un poco más. Sí, con la llegada el año pasado, con la Ley 4/2022 de protección de los consumidores, de protección de los consumidores y usuarios, en un par de apartados se llevaba a cabo una modificación de la ley de las ETTs. Y esta modificación de la ley de las ETTs implicaba directamente una modificación del régimen jurídico de los centros portuarios de empleo. Llevaba a cabo una modificación directamente desde su definición, en la que decía que los centros portuarios de empleo eran empresas de propiedad conjunta de base mutualista, sin perjuicio de que esa base mutualista no venía definida directamente en la ley ni en la exposición de motivos, sino que ha sido más interpretaciones de diferentes juristas lo que se ha podido entender como o que querían decir el legislador cuando le otorgaba a los centros portuarios de empleo de esta base mutualista. Esta reforma legislativa también conllevó una serie de obligaciones directamente a los socios del CPE, que recordemos que el CPE no deja de ser una sociedad de responsabilidad limitada, lo cual contraviene también un poco lo que está previsto en la ley de sociedades de capital, cuando tú, como accionista o socio de una sociedad, respondes hasta tu importe o lo que hayas aportado en el capital social. Estas obligaciones accesorias pues iban en la línea de colaborar en la formación, en la promoción profesional, mantenimiento del empleo, etcétera. Entonces, se estableció también un mandato, una obligación a estas sociedades, a los CPEs, para adaptar o modificar sus estatutos en acuerdo de Junta General. Y aquellos socios, creo que era un plazo de 3 meses el que daba la ley, y aquellos socios que no votaran a favor, es decir, que aquellos que votaran en contra o se abstuvieran, nacería un derecho de separación. Igualmente, aquellos que no suscribieran el contrato de prestación de servicios entre el CPE y el socio, para que puedan prestar los servicios y poner a puesta a disposición estos estibadores, también podían ejercitar este derecho de separación. Lo que nos ha llevado en la actualidad es que desde el año pasado hay 3 escenarios principales, o creo que podemos resumirlo en 3 escenarios principales. El primero de ellos y el más sencillo es cuando todos los socios deciden continuar en la sociedad, deciden adaptar sus estatutos sociales en acuerdo de Junta General y por lo tanto la vida de la sociedad continúa más o menos igual a lo que venía haciendo con anterioridad. Puede que haya habido algún acuerdo con la parte social o alguna otra modificación, pero la vida ahí sigue siendo más o menos la misma. Sí, ahora esas empresas que han decidido mantenerse, digamos que tienen que modificar sus estatutos y hacer constar que el CPE, el Centro Portuario de Empleo, tiene base mutualista. Pero estas empresas que lo hacen, también lo hacen un poco sin saber muy bien qué significa esto, porque realmente lo que decías tú antes, Jaime, o sea, la norma no define qué es esto, lo deja en una ambigüedad y además nos parece que por lo menos a nosotros, más pensando en la parte mercantil, nos parece que entra directamente en conflicto con lo que es una sociedad de capital. Es decir, parece un poco contradictorio que una sociedad anónima pueda tener ese carácter mutualista o ese carácter más de cooperativa de trabajo con un régimen muy ligado al propio objetivo de las sociedades de capital, que es al final el ánimo de lucro, ¿no? Justo, una mutua
que no tiene ánimo de lucro en contrapartida con una sociedad de capital y es más, una de las causas de separación es el no reparto de dividendos. Sin embargo, por eso se podía entender que ahí podían hacer incluso otro derecho de separación. Pero sí, desde un punto de vista jurídico, desde luego no es claro que se puede entender por esta base mutualista si es una mutua o si sigue siendo igualmente una sociedad de capital. Otro de los escenarios que se puede dar o que se está dando es cuando varios socios del CPE deciden ejercitar su derecho de separación. Ejercitan su derecho de separación y se regula por lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en la que se tendrá que llevar a cabo, una vez que se haya llevado a cabo la valoración de las acciones o de las participaciones, habrá que realizar o bien una reducción de capital amortizando las acciones o bien una compraventa de las acciones por parte del CPE y luego ya verán las acciones que se puedan tomar con posterioridad. Sin embargo, en la práctica hemos visto que de momento, en nuestra experiencia, este ejercicio de derecho de separación no es algo que sea automático ni desde luego ágil, sino que se va postergando en el tiempo en función también de las circunstancias operativas que pueda tener concretamente cada empresa o cada sociedad en cada puerto. Claro, porque aquí el conflicto principal es que al final los centros portuarios de empleo como empresas que albergan un gran número de trabajadores y que tienen un pasivo laboral importante. Entonces aquí el conflicto principal es, podemos hablar de dos, desde una perspectiva mercantil, cómo valoras las acciones, ¿no? Que no es nada sencillo en empresas de este tipo, y luego por otro lado, la ley le ha otorgado al que se va un derecho de separación objetivo, es decir, puede ejercitarlo y tiene su derecho a irse, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con la parte de pasivo laboral, digamos, que ese socio o que le correspondía a ese socio y que deja en la sociedad? Eso implica que se tienen que hacer cargo el resto de los socios. Bueno, pues ahí está el debate y ahí está un poco pues los debates en los consejos de administración de los distintos centros portuarios de empleo hoy en día. A más de todo esto, pues, por supuesto, las negociaciones con la parte laboral, que como entienden ellos la reforma de los centros portuarios de empleo y un poco el día a día de los puertos y de cómo encajar esos conflictos de intereses entre los que se quedan y los que se van. Sí, justo. Entonces, el último escenario que se ha dado con esta reforma legislativa es estos supuestos en los que todos los accionistas deciden ejercitar su derecho de separación y, por lo tanto, la sociedad se encuentra en causa de disolución, o bien por paralización de los órganos sociales o bien por la imposibilidad del cumplimiento del objeto social. O sea, como fuere, porque hay casos en los que se ha dado, los socios en junta deciden acordar la disolución debido a estas causas anteriores y se abre la fase de liquidación, en la que cesa o mercantilmente uno de los efectos es que el cese del órgano de administración y se nombra un liquidador que llevará a cabo todas las actividades encaminadas a llevar a cabo la liquidación propiamente dicha y la extinción de esa sociedad. Sin embargo, esto en la actualidad, igual que el ejercicio del derecho de separación, no es algo que se produzca de una manera ágil o rápida. Es más, cualquier liquidación, a cualquier abogado mercantilista que le preguntéis, tienden a ser bastante largas. Y sin embargo, con estas peculiaridades en la que la sociedad está en liquidación, pero las empresas estibadoras pues siguen realizando sus actividades portuarias y algunas de ellas pues siguen igual requiriendo mano de obra, en la que el CPE de momento pues se la sigue prestando. Esto podrá conllevar pues diferentes efectos, o bien mercantiles o bien laborales, pues que se verán según en cada caso concreto. Pero lo que está claro es que en todos los tres escenarios que hemos visto, todas las empresas estibadoras siguen realizando sus funciones y sus operativas en los diferentes puertos de España, ya sea o bien con personal propio o con personal que proceda del Centro Portuario de Empleo o personal que puedan contratar a través de la vía de la ETT, puesto que, como os comentaba Fran, desde hace ya unos cuantos años, con las reformas legislativas, ya no había una exclusividad o una prioridad para contratar a los trabajadores del CPE. Sí. Lo que está claro es que al final la historia de los centros portuarios de empleo
está llena de cambios. Los últimos años han sido de una actividad legislativa pues muy alta. Y seguirán cambiando, y los puertos pues seguirán adaptándose, y la forma de trabajar en ellos pues continuará evolucionando cada vez más, y sobre todo para adaptarnos a la normativa europea, pues hacia un sector más liberalizado. Pero yo creo que, y en el fondo, pues como cualquier Estado, al final, salvaguardando o protegiendo pues un sector tan importante como es el marítimo, y que da acceso o hace posible que los países se nutran de todo tipo de mercancías y que compitan unos con otros, ¿no? Entonces ahí va a estar un poco el juego de esa evolución en los próximos años, cómo compaginar esa liberalización con la protección que quieran hacer los estados de estos sectores que son tan importantes. Pues Jaime, Fran, muchísimas gracias por esto que nos habéis comentado, porque yo creo que habéis hecho un resumen fantástico sobre un tema tan importante para la actividad portuaria en nuestros puertos, y a la vez yo creo que ciertamente o algo desconocido, ¿no? Entonces nada, agradeceros que os hayáis pasado por el podcast y que nos habíais comentado pues un poco no solo vuestra experiencia en Vergé, sino también además qué es esto de los centros portuarios de empleo. Así que nada, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer, y esperamos que hayamos podido aportar nuestro granito de arena, ya que este es un podcast de estudiantes, y que hayan podido aprender un poco más de lo que es un centro portuario de empleo y cómo funciona el régimen de manipulación de mercancías y de estiba en los puertos españoles. Sí, lo mismo, me sumo a lo que ha dicho Jaime por mi parte. Lo primero, muchas gracias por invitarnos. Esperamos que dentro de la materia, que suele haber siempre cuestiones jurídicas que son un poco más pesadas, que haya sido entretenido, que dé la oportunidad de conocer este sector a la gente que le interese o que lo pueda estar estudiando. Y nada, pues darte las gracias. Pues de nuevo muchas gracias, y concluimos aquí este podcast. Espero que os haya parecido interesante, y nos escuchamos la semana que viene en el podcast sobre Derecho Marítimo.